Vamos a meditar en la Escritura, mi hermano, ponte de pie por reverencia a la palabra. Vamos al Evangelio, al libro de los Hechos, mi hermano. Hoy toca el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1, entonces tomas asiento. Libro de los Hechos, capítulo 9, en su versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús, tiene como subtítulo Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dice la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Aquí dice, encuentro de Pablo con Jesús. Y a final de cuentas eso es la conversión, mi hermano. ¿Qué estábamos estudiando hace 15 días? Porque pues lamentablemente o afortunadamente, porque ahora podemos ver el poder de Dios en la vida de nuestro hermano Pedro, habíamos estado estudiando Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan? Y no pudimos continuar hace 8 días con el capítulo 9. Pero ¿a qué se refería con eso? La manera en la que el que parece menos tomado en cuenta, muchas veces el que lava los pisos, el que limpia, el que hace esto, es tomado de manera anónima en la iglesia, mi hermano. A los que siempre se mencionan es al pastor, al predicador, al evangelista, a los que tienen ciertos ministerios que son más vistos, pero no se toma en cuenta y se hace de manera anónima al que limpia el púlpito, barre el piso de la casa de Dios. Y hemos estado estudiando que estamos al mismo nivel, que solamente es lo que nos corresponde hacer ahí, pero a final de cuentas en la palabra tenemos todos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Entonces muchos pueden pensar que este Felipe, mi hermano, era Felipe el apóstol, pero no era el apóstol, era Felipe el diácono que había sido escogido cuando se escogieron los 7 diáconos. Pues fíjate cómo Dios puede tomar en cuenta a alguien que fue escogido solamente para servir las mesas, para limpiar las mesas, para llevar la comida a las mesas. Pero de qué manera poderosa el Señor usa a los instrumentos que muestran disposición y que quieren ser usados por Dios. Mi pregunta es, mi hermano, ¿a ti te gustaría ser usado por Dios? Bien puedes, mi hermano. ¿Te acuerdas de esa pregunta que decía el etíope? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le dijo Felipe? Si querés, bien puedes. Yo te digo ahora, mi hermano, si tú quieres ser un instrumento de Dios, si tú quieres y tú crees, bien puedes ser un instrumento de Dios. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar, ya entrar al tema rápido. Felipe había sido escogido solamente para limpiar mesas, pero en este caso, Saulo era un erudito de la palabra, había tenido los mejores maestros, había tenido muy buen entrenamiento, las mejores escuelas, muy buenas enseñanzas. Pero fíjate cómo Dios empieza a usar las cosas. Y hay veces que el que cree que sabe mucho, que cree que sabe mucha Biblia, a veces no está tan realmente enfocado y centrado en la palabra de Dios. Y a veces el que parece que no sabe de Biblia es el instrumento usado por Dios. Así Dios humilla a los que se creen que saben. Por eso mejor, como dice San Juan Carlos 3:15, calladitos nos vemos más bonitos. Porque a veces queremos saber mucho, mis hermanos, y no sea que el Señor nos humille con alguien que parece que no sepa. Saulo había tenido una formación académica excelente, hermano. Era judío de judíos, después él diría, hablando de sí mismo, ciudadano romano de la tribu de Benjamín, y tenía mucho de qué presumir. Y ahí estaba, mira, ese Saulo, presuntuoso, presumido, orgulloso, altivo, de dura cerviz. ¿Cómo veía a los cristianos como basura, como algo de lo peor? Así nos miran muchos allá afuera, mi hermano. Así nos miran muchas denominaciones allá afuera por querer predicar la verdad, por querer predicar lo más fiel las palabras del Señor Jesucristo. Pero hoy, mi hermano, yo creo que tú has de estar de acuerdo conmigo que estamos viviendo lo que está escrito, que nos está pasando lo que está escrito, pero también las bendiciones que están aquí escritas las estamos empezando a vivir. Y yo creo que esto vino a sacudir a Casa de Oración para que no tengamos una rutina y entonces veamos que hay cosas diferentes. Yo me siento fresco, hermano.
Siento que algo cambió en mí. Siento que ahora Dios me abrió el panorama. Siento que me abrió la visión y ahora algo que yo necesitaba. Y hay algo que me recorre en este momento, mi hermano. Yo lo necesitaba, hermano. Como que ya me había acostumbrado que corre el viernes, el miércoles, el domingo y llégale corriendo, conectamos, que no sirvió y así, mi hermano. Pero ahora traigo algo nuevo, siento algo nuevo en mi ser. Entonces, dice la palabra que Saulo respirando aún amenazas. ¿Te puedes imaginar cómo se respiran las amenazas? O sea, que tanto odio puede haber en una persona que hasta sus entrañas hay odio, rencor hacia alguien que está pensando que está haciendo lo correcto, pero que en realidad está haciendo lo contrario de lo que él cree. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Él creía que lo estaba amando y trabajando en la obra de Dios. Como muchos así piensan que de esta manera es como se trabaja en la obra de Dios, pero ignorando la manera en la que Dios dice: yo quiero que ustedes vayan a las naciones, hagan discípulos, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero al hacer discípulos incluye enseñanzas, hermano, incluye trabajo, incluye dedicación, incluye tantísimas cosas. Ya había pasado su tiempo de formación de Saulo, y Saulo había entendido lo que se le había enseñado, la importancia de lo que el pastor te está enseñando. ¿Qué te enseña tu pastor? Que si no diezmas te vas al infierno, pero te salvas de esta otra manera. Entonces, ¿qué tantas cosas se han de estar predicando en las otras iglesias? En muchas iglesias se han predicado, nos han predicado y pensamos muchas cosas que son incorrectas, que son correctas. Y pensamos que estamos sirviendo a Dios. Pensamos que estamos sirviendo a Dios poniéndole tantas cargas, tantos límites a los hermanos. Hermano, que usted no puede hacer esto. Hermana, usted no puede usar pantalón. Hermano, a ver, ¿en qué nombre se bautizó? Y tantas cargas, mi hermano, pensando que estamos haciendo lo correcto y que estamos sirviendo a Dios. Pero sin embargo, muchas veces lo único que estamos haciendo es atacar a los mismos hermanos. Y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nos pasa algo, mi hermano, entonces nosotros decimos: ¿por qué me pasa esto? Vamos a seguir. Dice entonces, respiraba amenazas. O sea que respiraba odio. Desde lo más profundo de sus pulmones estaban llenos de odio, de rencor, de amargura, de ira, de coraje. ¿Hacia quién? Hacia la obra de Dios que él no podía ver. Vino el sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Me llama la atención esto, porque él decía que el Señor lo mandó a Damasco, de donde él era. El lugar más difícil. Dijo el Señor Jesucristo que qué difícil, y que un profeta nunca es bien recibido en su casa. Un profeta nunca es bien recibido en su pueblo. ¿Por qué? Porque lo conocen. Desde ahí, él sin saber, ya estaba siendo dirigido por Dios. Y Dios le estaba encargando una de las tareas más complicadas: ir a predicar a tu casa, a tu pueblo, a tu calle, a tu colonia, donde todos conocen lo que fuiste y que de repente tiran por saco roto lo que ahora eres. Para ellos sigue siendo el borracho, el marihuano, el ratero, el argüendero, la peleonera, el peleonero, el chismoso. Para ellos sigue siendo eso. Aunque ya no sea así, pero para ellos sigue siendo eso. Y derribar toda la vida de errores que tuviste en el pasado es dificilísimo. El mismo Señor Jesucristo dijo: un profeta no es bien recibido por su pueblo. Y a veces los que más te atacan son los de la familia. ¿A poco no? Me llama la atención eso, cómo el Señor ya desde ahí lo dirigió a lo más difícil. O sea, él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, pero no. Se estaba metiendo en problemas con Dios, pero Dios, en su grande sabiduría, poderío, soberanía, dice: ay, Saulito, Saulito, te voy a llevar a tu casa, donde es más difícil predicar. Pero él todavía no sabía eso. Ya había ascendido el Señor Jesucristo, pero él no conocía al Señor Jesucristo. Había oído hablar de Jesucristo. ¿Te acuerdas que te dije algo, mi hermano? Que muchos dicen: yo soy cristiano, yo conozco de Dios.
No, yo soy cristiano, yo tengo temor de Dios. Pero volvemos a la pregunta, ¿Dios te conoce a ti? Cualquiera puede decir misa, como se dice, pero Dios te conoce a ti. Esa es la grandísima diferencia. Yo conozco muchos que tienen temor de Dios y que son cristianos y así dicen, pero no van a la iglesia. Van cuando quieren, hacen lo que quieren, no obedecen lo que Dios les dice. Siempre meten la palabra que libre albedrío. Es que Dios nos dio libre albedrío. Es que Dios nos dio libre albedrío. Ya te lo dije que el libre albedrío no existe, no es bíblico, mi hermano. Dios dijo, obedeced mis mandamientos. No hay punto medio. Obedeces mis mandamientos, te vas al cielo. Los desobedeces, te vas al infierno. ¿Dónde está el libre albedrío, el punto medio? No existe, mi hermano. Entonces, me llama la atención primeramente eso, que lo manda al lugar más, a la misión más difícil. Después continúa diciendo, dice, y le pidió cartas, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esa palabra me llama la atención que está escrita con letra mayúscula, camino. Eso quiere decir que no es la palabra regular que nosotros podemos comprender y entender como camino. Entonces, la palabra camino o nuevo, esa palabra, mi hermano, es muy característica de Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Entonces, este término, mi hermano, es para designar, aquí se está hablando de un nuevo estilo de vida. Entonces esto diría de esta manera, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este estilo de vida, de este pensamiento, con esta doctrina, con esta fe, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, la imagen de camino para referirse, mi hermano, es directamente a una conducta, a un comportamiento de una persona, y es muy frecuente ya en el Antiguo Testamento. Entonces, sobre todo, cuando leemos el libro de los Salmos y el libro de Proverbios, ¿cómo es el camino? Recto, los rectos, los que andan en rectitud. Tantas veces que podemos escuchar esa palabra. Entonces, el camino, mi hermano, aquí escrito con letra mayúscula, entonces podemos entender que por excelencia se está refiriendo al propio Jesús. Entonces, si lo volviéramos a traducir, podría ser todo eso, más aparte, podríamos decirlo literal, a fin de que hallase hombres y mujeres que seguían a Jesús. De este estilo de vida, de esta conducta, de este comportamiento, de esa fe, de esa doctrina, de esa religión. Entonces dice, mas yendo por el camino aconteció, dice, que al llegar cerca de Damasco, a punto de llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Algo pasó, mi hermano. Muchos hablan de la luz cuando están en la muerte. Muchos hablan de la luz, muchas maneras. Dios puede manifestarse a todos nosotros de maneras diferentes. Algunos por sueños, algunos por visiones, algunos realmente, literalmente, así, de una manera. El detalle, mi hermano, es que muchos hablamos, a veces se malentiende. Yo muchas veces dije, cuando yo me encontré con Jesús, cuando yo le vi los ojos al Maestro, pero pregúntame por su cara, no me acuerdo, no sé. Ay, es que la palabra dice que nadie ha visto a Dios. No, yo no estoy diciendo que no te lo puedo describir. Lo único que yo vi la profundidad de sus ojos. Y la profundidad de sus ojos, lo que yo pude ver, el amor que hay en sus ojos. No tengo palabras para describirte eso, mi hermano. Me quebrantó. Esa fue mi experiencia. La experiencia tuya pudo haber sido diferente. Y no es ni más ni es menos. Si Dios le plació manifestarse a tu vida de esa manera, gloria a Dios. El detalle, lo bueno es que se te manifestó, ya se te ha manifestado. Hay muchos que tienen años en el Evangelio y no se les ha manifestado, mi hermano. Hay muchos que han recorrido camino, saben un poco, pero no han tenido un encuentro con Jesús. El que ha tenido un encuentro con Jesús ha comenzado a caminar a la libertad. Saulo conocía mucha Biblia, había estado muy bien instruido,
tenía autoridad, tenía muy buen trabajo, estaba bien parado. Él pensaba que iba a ir a su pueblo, a Damasco, que iba a quedar bien, que dijeran, mira Saulo, antes era así, pero míralo, ahora trabaja para Dios. Por eso es que el Señor le da esa encomienda, pero él sin saber lo que le esperaba. Él sin saber que le había dado la tarea más difícil. Eso es digno de mencionar, mi hermano. Entonces, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es el Altísimo? Una luz que venía de lo alto. Versículo 4, cayendo a tierra. Esto es muy importante, mi hermano. Cuando nosotros nos levantamos, muchos dicen que cayó del caballo. Podría ser, pero los que dicen eso es porque vieron la película de Saulo, el apóstol Pablo. Entonces, se puede interpretar de muchas maneras. La Biblia no es muy específica acerca de cómo fue que cayó. Pudo haber ido caminando al ver la luz, se deslumbró y cayó. A lo mejor iba en caballo, no lo sé. La cosa es que cayó. ¿Sabes qué quiere decir eso, mi hermano? Que a veces Dios te va a bajar de tu caballo. Es la única manera. Porque si tú piensas que por tu conocimiento y sabes, porque tienes esto, lo otro, aquello, eres escogido por Dios, no, mi hermano. Hasta que Dios no derribe todo lo que tú eres, hasta que Dios no te tire hasta el suelo, hasta que Dios no te postre en cama, hasta que Dios no derribe, pisotee tu yo, vas a poder estar parado bien delante de Él. ¿Sabes por qué? Él tiene que derribar todos tus pensamientos, tiene que derribar todo lo que piensas, todo lo que sientes. Porque si eso fuera bueno, hubieras venido desde hace muchísimos años atrás a la presencia de Dios. ¿Has puesto posición para venir a la palabra de Dios? Ahí hay algo. Es mejor atender el llamado de Dios por la buena, porque si no, te va a tener que derribar, mi hermano. Te va a tener que aquebrantar, te va a tener que hacer pedacitos, mi hermano. Entonces, continuamos diciendo, mi hermano. Dice, y cayendo en tierra, Pablo había despegado los pies de la tierra. Nosotros somos de aquí abajo, mi hermano. Nosotros estamos aquí, en las alturas está Dios. Aquí ya nada con esas payasadas de que el sol de México y que quién sabe qué tanto. Lo único que yo veo que les espera a estas personas es que Dios los va a derribar un día. Está escrito que en aquel día toda rodilla se doblegará delante de Él. Nadie, el mismo diablo va a estar ahí hincadito diciendo, tú eres el Señor. Pero eso lo ignoran y piensan que los de la muerte piensan que no, va a estar ahí. No, hermano. Ellos mismos van hasta cuando se den cuenta ya van a estar de rodillas delante de Dios. Y sus bocas van a empezar a decir, tú eres el Señor. Saulo no creía eso, él pensaba que estaba yendo en contra de un chuchito, un Jesucito, un Diosito, sin darse cuenta que estaba delante del grande. Bastó solamente el resplandor del Señor, no tuvo que hacer nada, no tuvo que mandarle un ángel, no tuvo que mandarle un rayo, no tuvo que mandarle fuego del cielo, le bastó solamente el resplandor del Señor. ¿Te puedes imaginar frente de ti el resplandor que no puedes ver así, no puedes contener la excelencia, su majestuosidad? Eso le pasó a Pablo. Ese Pablo altivo que decía, no, voy a agarrar esto, lo otro. Una vez, mi hermano, a manera rápida, había un migra. Yo trabajaba en un call center y me llegaban muchas llamadas de Estados Unidos. Me tocó uno de Texas, un policía. Y él iba a hacer un envío y ahí entre plática, mientras yo estaba haciendo todo el envío, hubo un tiempo muerto. Le digo, ya se está transfiriendo su dinero. Deme un segundo mientras el proceso termina. Pero dígame cómo va su día. Estoy bien contento, me decía. ¿Por qué? Me dice, porque hoy agarré 30 mexicanos. Yo dije, no sabe que está hablando aquí a México, ¿verdad? Que le puedo cancelar su transferencia y decirle, ¿sabe qué? Se declinó. Sorry. Pero me quedé escuchándolo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que le da gusto? Sí, dice, cuando yo agarro mexicanos, hago fiesta en mi casa, dice. Así le daba gusto a Pablo agarrar cristianos. Y él decía, entre más cristianos agarre, mucho mejor. Entre más, si me agarra un líder, mucho mejor.
Así está el diablo con nosotros, mis hermanos. Si nosotros estamos borregueando, así está. Si me agarro al pastor, si me agarro al evangelista, si me agarro a una de las hermanas, uno de los hermanos, y lo saco, lo espanto, lo asusto, le meto duda, voy a hacer fiesta. Así como los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, y nosotros hacemos fiesta cuando un hermano se bautiza, así también en el reino de las tinieblas. Festejan y se ponen así a hacer maldades, como nosotros hacemos fiesta también ellos, hermano. Entonces, oyó una voz que le decía, no solamente se deslumbró, cayó al piso. Estando en el piso tú te puedes dar cuenta que no eres nada, mi hermano. Que somos microbios delante de Dios. No somos nada. Es que yo tengo esto, yo tengo lo otro y aquello, y de repente cuando Dios te pone en una cama de un hospital, ¿de qué te sirven todos los millones que puedas tener? Que yo soy el mejor boxeador, ¿de qué te sirve? Ahí es donde uno ve su realidad, estando donde debemos estar, en el piso. Y a veces Dios tiene que ponernos ahí, no porque sea malo, porque tiene que enseñarnos que Él es Dios, que Él es el Altísimo y que nosotros no somos nada sin Él. ¿A poco no? Y a veces no tenemos que llegar al hospital, mi hermano, como hay muchos allá, duros de cerviz. A veces en tu misma casa puedes estar en tus cuatro paredes sin soportar soledad, angustia, ese vacío que está en tu vida. Algo, una sensación desagradable que tú dices, ¿cómo me puedo quitar esto? Daría todo por quitar esto. Diosito, ayúdame. Si en verdad existes, ayúdame. Pablo pensaba que todo estaba en sus manos. Pensaba que era lo máximo era ir con el sumo sacerdote y que le diera cartas, saltándose al Dios que se supone que ese sumo sacerdote estaba sirviendo, torciendo muchos de los mandamientos, como ya lo hemos predicado en las enseñanzas pasadas. Pero ellos pensaban que, muchos piensan, hermano, que torciendo la ley de Dios, que torciendo los mandamientos de Dios, están sirviendo a Dios y que aún así podemos seguir sirviendo a Dios. Es algo complicado, mi hermano. Es algo que realmente es muy, pero muy complicado. Nuestro pensamiento se empieza a poner por encima del pensamiento de los demás, de todo, inclusive por los pensamientos de Dios. Y nosotros, pensando que estamos sirviendo a Dios de una manera muy, pero muy poderosa, que estamos siendo fieles, que estamos siendo de esto, aquello o lo otro. Continúa diciendo la palabra. Fíjate lo que el Señor le dice, Saulo le dice, y cayendo dice una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate que esto lo digo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo puedo notar dentro de un sentir, mi hermano, viendo lo que el Señor quería hacer con Saulo, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más que sonar como autoritario, le estaba cuestionando. ¿Cuántas veces Dios no te ha cuestionado a ti el por qué no haces esto? El por qué impones tu pensamiento por encima de Él y dices, amarlo. ¿Cuántas veces Dios no te ha cuestionado tantas cosas, mi hermano? ¿Cuántas veces Dios no nos ha cuestionado acerca de tantas cosas? Pero eso sí, venimos a levantar nuestras manitas con nuestras lagrimitas y pensamos que eso es la alabanza a Dios. Y salgo de la casa y híjoles, se me quitó lo cristiano, ya no soy cristiano allá. ¿Por qué me persigues, Saulo? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Qué le pudo haber respondido? ¿Dónde está el Saulo ahora? Ahora, a mí me entra curiosidad de ese Saulo que iba con cartas, que iba con todo, armas, bazucas, con metralladoras, con todo de lo que él tenía en ese tiempo para poder hacer la tarea, cumplir con la tarea que él quería. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le iba a contestar el gran Saulo?
Me entra curiosidad, mi hermano, ¿qué es lo que le iba a contestar el gran Saulo? Sabiendo yo ahora, digo, en la postura en la que estoy, ¿quién es Dios? ¿Te acuerdas de la prédica del miércoles? El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor piensa en sus ovejas. El buen pastor da todo por sus ovejas. Ah, no, pero es que será el Señor Jesucristo. Yo solamente no, hermano. Tú debes de seguir al Señor Jesucristo. Deberías imitar al Señor Jesucristo. Entre más rango tienes, o sea, porque está el pastor, el evangelista, los levitas, que no son de la tribu de Leví, pero dicen que son levitas. No, nada más somos el pastor para imponer la autoridad. Nada más somos el pastor. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga porque yo soy el pastor. Ustedes tienen que seguir esto. Oiga, pastor, pero es que la palabra dice, cállese porque si no, lo disciplino. No, ¿saben qué, hermanos? Yo ya me voy a ir de la iglesia porque no, aquí no me estoy. Cuidadito con que te vayas de la iglesia porque te va a ir mal. Y empiezan a manipular al pueblo, las ovejas, cuando no fue lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Hermanos, se enfermó el hermano Pedrito. Mire, hermano Patricio, usted va a las 11, usted va al segundo turno, usted va al tercero, y ya me dan los informes. Yo desde aquí los monitoreo porque y empiezo a volarme la barda. No, hermano, el pastor es el primero que tiene que ir adelante. ¿Te acuerdas que allá en el Antiguo Testamento el rey es el que iba a pelear primero? ¿Somos bíblicos o no somos bíblicos? O nada más lo que nos convenga. Tomo esto y esto sí, esto no. Dios espera que el líder sea el que vaya al frente. Por eso yo le doy gracias a Dios por la fortaleza, las fuerzas y todo lo que se necesita. Porque cuando regresé en mí, lo único que fui, me quedé con el teléfono dormido. Pero mientras yo tuve que estar allá en el campo de guerra, Dios me suplió con todo lo que tenía que. Y la gloria es de Dios. Bendito el nombre de mi Señor. Pero Saúl lo veía por la otra parte, la parte autoritaria. Él pensaba que no, porque estaba estudiado, porque había estado en el instituto bíblico, en la universidad, había estudiado teología, sabía hebreo, arameo, griego, había estudiado hermenéutica, apologética, era un excelente, sabía aplicar la exégesis de una manera perfecta y muy buena. Tenía diccionarios acerca de la verdad, aunque no conocía la verdad. Aquí ya había dicho el Señor Jesucristo que Él era el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, ¿te acuerdas? El camino era Él. ¿Y qué decía Él? Que iba a arrestar a mujeres y hombres de ese camino. Estaba metiendo en problemas. Cualquiera que se dirija a ti, mi hermano. Pero si tú estás bien firme y eres un cristiano de a de veras, si eres un cristiano a medias tintas, no esperes. Dios en su misericordia te puede defender. Pero si tú estás plantado y eres un cristiano de a de veras, con defectos, pecados y todo, pero eres un cristiano que todo el tiempo estás, perdóname, Señor, porque metí el pie, pequé, Señor, hice esto, murmuré, hablé, tantas cosas, Dios te va a defender. Así como vamos a ver que Él defendió a su pueblo. ¿Por qué? Ellos pueden alegar tantas cosas. No, mira, vamos y decimos esto, vamos a ver qué es esto, vamos a ver lo otro, vamos a ver qué está pasando con Casa de Oración. Vamos a ver qué están haciendo los hermanos allá. Con el simple hecho de ir a ver nada más bajo el morbo. Vamos a ver. Pero cuando ellos vienen de esa manera, ¿sabes qué? ¿Quién es el Dios de aquí de Casa de Oración? ¿Y quién es Jesucristo? El grande, el maestro, todopoderoso, el Dios encarnado, el príncipe de paz, el altísimo, el eterno. ¿Y cuántos otros atributos no tiene nuestro Dios? Tenemos que preocuparnos por quién. Hermano, un día en estas sillas vamos a ver brujos. Un día vamos a ver santeros y ni nos vamos a dar cuenta, hermano, hasta que Dios nos diga. Un día vamos a tener seguidores de la muerte, un día vamos a tener personas que no vienen a escuchar la palabra de Dios, aunque nosotros siempre los invitamos a encontrarse con el Señor. Pero todos esos que no vengan a aprender la palabra de Dios, les va a pasar lo que les pasó, lo que le pasó a Saulo.
¿Por qué me persigues, Saulo? Quiero saber, a ver con qué disparate me sales, a ver con qué, ¿me vas a enseñar a mí el sabio? Quiero escuchar tu sabiduría. Continúa diciendo, mi hermano. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando estamos nosotros altivos, mi hermano, cuando nosotros creemos que estamos, que no podemos, no cabemos, no, que yo tengo la autoridad, la palabra de Dios dice que yo tengo la autoridad, lo que yo confiese, eso es lo que va a suceder. Si yo lo declaro y lo decreto, eso va a suceder. Si lo ato con 3 nudos y lo hago así bolita y lo mando al infierno, al lugar de áridos, eso va a suceder, porque soy un hijo de Dios, tengo la autoridad. Y enseñanzas, mi hermano, erróneas. Yo te voy a decir algo, hermano, no eres nada. No eres nadie, eres un necesitado. Necesitas de Dios, necesitamos de Dios, yo necesito de Dios. Continúa diciendo la Escritura, ¿quién eres, Señor? ¿Ves que aquí dice Señor con letra mayúscula? Eso quiere decir algo, ¿quién eres? Coma, Señor. Si esto fuera con letra minúscula, mi hermano, entonces se estaría refiriendo al señor Pedro, al señor Eugenio, al señor Juan Carlos, a una persona al mismo nivel. Pero cuando los judíos dicen Señor, ese adjetivo, mi hermano, ese calificativo es exclusivamente de alguien que tiene una autoridad por encima, altísima. Ese adjetivo, Señor, es solamente para Dios, según los judíos. Ahora entiendes por qué dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nada que el Señor de la Santa Misericordia, nada que el Señor de esto, nada que el Señor de la esquina. No, Él es Señor único, Señor de señores. ¿Quién eres, Señor? Ya cambió. ¿Dónde está el Saulo altivo? El Saulo que iba a encadenar, iba a meter. ¿Te acuerdas que decía que los sacaba rastras? Que los obligaba a blasfemar. Ahí está ese Pablo. Por eso es mejor que nos demos delante de Dios, mi hermano. No sea que un día el Señor decida que tengamos una experiencia como esta y que no encontremos ni dónde escondernos. Por lo menos Adán encontró dónde esconderse, pero aquí Saulo no encontraba dónde esconderse. Y yo creo, mi hermano, en lo mío, en lo personal, cuando yo tuve un encuentro con el Señor, no me tuvo que decir ninguna palabra. Cuando yo sentí la santidad, cuando yo sentí la pureza, yo me sentía sucio. No hallaba ni dónde esconderme. Lo único que puse fue igual que él. Caí de rodillas y a chillar. ¿Qué le podía decir yo a Dios? ¿Qué le podía yo argumentar? Ni siquiera yo fui inteligente como Saulo para decirle, ¿quién eres, Señor? Yo no llamo ni qué decirle. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuenta uno de los hermanos, hay un testimonio de un varón que se llamaba Jimmy. Entonces es un testimonio verídico allá en New York. Y este varón era un vagabundo, mi hermano. Este varón había tenido tanta mala suerte que un día él en el parque se ponía todas las noches, todas las mañanas, a las 3 de la mañana a gritar, ¡Jesús! Sentía que se le iba a salir el corazón cuando cuentan los que lo vieron. ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! Y todos los días pasaba a las 3 y otra vez, ¡Jesús! Con unas fuerzas, ¡yo soy Jim! Hasta que una vez uno de los barrenderos, que era un hermano, le dice al pastor, oiga, pastor, ¿qué cree que allá en el parque donde estoy trabajando hay un vagabundo que siempre dice, todos los días a las 3 de la mañana puntualito va, levanta sus manos al cielo y grita, siente que se le va a salir el corazón, Jesús, yo soy Jim. Quiero conocerlo, quiero conocer ese varón. Entra la curiosidad, ¿por qué dirá eso? Bueno, pasó, el día que el pastor fue con su congregante, ¿qué crees que no estaba Jim? Al día siguiente sale en el periódico, porque un vagabundo muchas veces es conocido.
Entonces decía, bueno, en el periódico, Jim tuvo un accidente, está en el hospital, tal. Vamos. Fue el pastor con su oveja, entonces entraron, cuando preguntaron, venimos a ver a Jim el vagabundo. Entonces llegó, y cuando estaba ahí estaba Jim. No, literal, no estoy exagerando. Él estaba bien tranquilo ahí en la cama del hospital, con una sonrisa, mi hermano, que le hacía falta boca. Y que le dice, Jim, yo soy el pastor fulano. Y él así como oído, con una sonrisa, una alegría, porque eso trae Cristo a las vidas. No puede haber un corazón triste, amargado, malacaroso, si tiene a Cristo. Y si está malacaroso, triste y amargado, entonces es porque no tiene a Cristo. Y él estaba así, una sonrisota, mi hermano. Y entonces dice, Jim, ¿por qué le gritas al Señor? Jesús, yo soy Jim. Y Jim nada más le decía, ya todo está dicho, pastor. Ya todo está hecho. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Platícame, dime. Ya todo está hecho, hasta que lo dices, pero ya dime por qué. Esta mañana, cuando estaban saliendo los rayos del sol, ahí donde está usted parado, ahí estuvo el maestro. ¿Y qué te dijo? Y Jim con una sonrisota, yo también así me he quedado, hermano. Ido con una sonrisa, la alegría de haber estado en la presencia, delante del Altísimo. Que realmente, literal, si estamos delante de la presencia del Altísimo, caes muerto. Pero es una manera figurada de decir que tuviste una experiencia con Dios. Pero dime qué te dijo. Ya todo está dicho, pastor, ya todo está hecho, no se preocupe. Y hasta que se desesperó, pero dime, allí donde estaba usted, cuando los rayos del sol empezaron a salir, se formó una luz, y ahí estaba el maestro, y me dijo, porque él siempre gritaba 3 veces, Jesús, yo soy Jim, Jesús, yo soy Jim. Y ahí estaba el maestro, dice, y me dijo, ¿pero qué te dijo? Dime por el amor de Dios, Jim, ¿qué te dijo? Solamente me dijo estas 3 cosas. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. ¿Qué te está diciendo? Pedro, yo soy Jesús. Sandra, yo soy Jesús. Leticia, yo soy Jesús. Eugenio, yo soy Jesús. Y así a cada uno de nosotros nos está diciendo en esta noche, Él es Jesús, Él es el que sabe. Yo soy Jesús, le dijo a Pablo, a quien tú persigues. Muchos estudiosos dicen que esta parte se agregó, ahora sí que tomándolo como referencia de una parte futura que habla del aguijón, pero que en realidad esto no está escrito en el idioma original. Esta parte, en la transcripción literal en el hebreo, esta parte al parecer no está escrita, pero se tomó y se agregó como para conjugarla con lo que pasa con el aguijón, que es esta parte que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él lo mencionaría después, en el libro de los Hechos. Entonces, ¿dónde está el Pablo, mi hermano? ¿Dónde está Saulo que venía bien gallito a atacar a los siervos de Dios, a los hijos de Dios? Ahí está, mira, te voy a decir cómo estaba Saulo, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Iba a hacer tantas cosas y ahora está preguntándole al que estaba persiguiendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo se cambiaron los papeles? Yo tuve que caer así, hermano. No, yo cuando vi yo no le voy a hacer caso a los aleluyos, porque no, hasta que un día también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué es lo que quiero hacer. Tengo esa necesidad que me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Libre de que me encargan esto, pero yo le aumento.
Los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios, hermano. San Juan Carlos 5:25. No tienen parte, mi hermano. Tú debes de ser un elegido y un escogido por Dios. Pablo andaba de acomedido para, según él, defender a su Dios. Su Dios de Pablo necesitaba ser defendido, pero mi Dios, el Dios de casa de oración, no necesita que lo defendamos. No necesita que andemos metiendo las manos por él. No, al contrario, yo soy el que necesito que él meta la mano por mí. Yo soy el que necesito que él me defienda. Yo soy el que necesito que él haga por mí. Amén. Pablo ya tenía los pies y la mente donde tenía que tenerla. Continúa diciendo, ahora, Proverbios 15:10 dice, el que abandona el buen camino. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo no se dio cuenta en qué. Él quería servir a Dios, según él estaba sirviendo a Dios, pero no se dio cuenta en qué momento él se desvió del camino. Te estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. A mí no me gusta que me manden. Híjoles, no tienes entonces parte en las cosas de Dios. A mí no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer. No tienes parte en las cosas de Dios entonces, mi hermano. Si algo a mí me encanta, es que el Señor me mande. Pero ya lo aprendí. Tuve que aprender a las duras como Saulo. Recuerda los Salmos 11:6, pero esta es la Nueva Traducción Viviente. Perdón, Proverbios 15:10. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. ¿Qué es lo que le pasó qué es lo que le va a pasar a Saulo? Precisamente eso. Con la pura luz tuvo, ni siquiera tuvo que darle un dolor, con la pura luz tuvo para pedir, ahora sí que tuviera misericordia. Salmos 1:6, no lo leas, mi hermano, yo te lo leo rápido porque creo que apenas voy a la mitad, ni a la mitad voy. Salmos 1 al 6. Te lo voy a leer a la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. Dice de la siguiente manera: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos los lleva a la destrucción. Todos los seguidores de Jesús, mi hermano, iban en ese camino. Su Dios los iba a defender, pero Saulo iba en sentido contrario, yéndose a la perdición. ¿Y qué dice? Me llama la atención esto. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y eso es verdad. Entonces, continúa diciendo la Escritura: ¿por qué me persigues?, respondió la voz. Anda y levántate y entra en la ciudad. Él creía que iba a ser el que iba a ir a dar órdenes, mi hermano, mas sin embargo, ahora dijo Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Apúntalo solamente. Reina Valera: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Igual ahí en la primera carta a los Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Refiriéndose a esta parte escritural.
9, 5 y 6. Solamente vamos a estudiar hasta el 7. Ya no nos va a dar tiempo de estudiarlo todo, mi hermano. Solamente hasta el 7. Porque aquí en la versión hispanoamericana, traducción interconfesional, así lo tiene, el encuentro de Pablo con Jesús. Solamente vamos a hablar del encuentro de Pablo con Jesús y el viernes continuamos otra vez con esta parte escritural. Entonces, vamos entonces al versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Eso también es bien interesante, mi hermano, el poder de nuestro Dios. O sea, de que no solamente mostró su poderío, su majestuosidad, su resplandor a Pablo, sino de que solamente lo veían, oían la voz, pero no podían saber, no sabían de dónde venía. Él se estaba dirigiendo solamente a alguien especial. O sea, al poner todo este escenario, mi hermano, yo creo que es algo de alguien, híjoles, divino, sobrenatural, milagroso, llámale como quieras. Poder que haga todo esto, yo no lo podría hacer. Yo creo que si yo quiero que el hermano nada más oiga, ustedes me van a escuchar, sí, paran la oreja. Pero aquí Dios cerró lo oían, pero no lo veían. ¿A quién estaban siguiendo? ¿Qué pasa con las ovejas que van siguiendo al pastor? Que cree que les está predicando la palabra fielmente, pero les está predicando un evangelio contaminado, un evangelio envenenado. ¿Qué pasa con ellos? Nada más escuchan, pero no pueden ver ¿a quién? Al maestro. Ay de aquel pastor que haga ese tipo de cosas, porque le va a venir la reprensión como le vino a Pablo. ¿Quién es el que va a dar las cuentas? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que llevaba a todo el batallón, digámosle así? Era Saulo. Por eso se refirió a él. ¿A quién se va a referir el Señor cuando? Al pastor. Y si el pastor anda diciendo: no, mire, no, es que hermanos, a ver, ¿en qué nombre te bautizaste? No, en nombre de Jesús. No, tiene que ser en la Trinidad. No, hermano, anda perdiendo el tiempo con esas cosas, mi hermano. Ahí está escrito, no lo podemos borrar. No, hermano, si no diezma, entonces se va a ir al infierno, tiene que... Yo creo que van a tardar años, hermano, para que yo te vuelva a predicar del diezmo. Yo creo que ya a los que quieren buscar la prédica, búsquenla. Diezmo, principio o ley, búsquenla. Yo creo que ahí van a suplir todas sus dudas. Y para que yo te vuelva a predicar de diezmo, van a tardar años. La obra es de Dios. Yo no tengo que preocuparme. Si tú quieres, diezma. Si no quieres, ese es tu problema, eres tú y Dios. Dios es el que sostiene la obra. Si esta obra la levantó Dios, Él la va a sostener. Si esta obra necesita protección, Él la va a proteger. ¿Ves la importancia? Porque cuando nosotros estamos con un corazón sincero, diciéndole: Señor, tú eres el Dios de esta casa de oración, tú eres el protector, tú eres el proveedor de esta casa de oración. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo predicándote faldas largas, mi hermano. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo predicándote que si tienes que traer corbata. No, hermano. Yo fui mandado a predicar la palabra de Dios, las palabras que Jesucristo escuchó, y yo a los evangelios nunca le escuché andar predicando de esas cosas. ¿Por qué se predican en estos tiempos de ese tipo de cosas? ¿Por qué te cuento esto? Porque las ovejas van siguiendo todo eso. Los hombres de Pablo iban siguiendo las órdenes que él le daba. Las ovejas van siguiendo a donde el pastor los lleva. ¿A dónde te lleva tu pastor, hermano? Tengo la tranquilidad de decir que te lleva a los pies de Cristo. No te he predicado disparates, te he predicado la escritura versículo por versículo, para que luego no digas que le echo de mi cosecha, para que luego no digas que yo ando predicando la denominación. No, yo no predico denominación, hermano. Yo soy Cristo, Cristo me salvó, soy cristiano. Cristo es el que me salvó. Entonces dice:
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Muchos pueden venir a la iglesia, pero no se encuentran con Dios, hermano. Vienen por los motivos incorrectos, por las razones incorrectas. Vienen por un milagro. Vienen por una sanidad. Pero no vienen a humillarse delante de Dios. No vienen a adorar a Dios. No, cuando llega la alabanza con música, ellos quieren escuchar las alabanzas que les gustan. Si no, no se llenan. Si no, no les gusta. Si no, no estuvo bonita la alabanza. Y luego todavía vienen a reclamar al hermano. Hermano, la alabanza que usted trajo no me gustó. Es que esto, pues qué bueno que no te gustó, diría mi pastor. Pastor Chuyo Olivares dice esto. Dice mi pastor, qué bueno que no te gustó. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza no es para ti. La alabanza es para Él. Y siempre va a seguir siendo para Él. Estos versículos, el 9, capítulo 9, versículos 5 y 6, hermano, me recuerdan tanto al fariseo y al publicano. ¿Por qué? Porque Pablo vino en una postura donde decía, gracias Señor, porque yo no soy como esos cristianos fanáticos, ignorantes de las Escrituras. Yo sí conozco la Torá. Yo sí, Señor, practico esto. Yo sí diezmo, yo sí hago todo eso. Pero ¿qué dice después, oyendo la oración del publicano? Señor, perdóname. Soy bien burro, soy bien torpe. Pero muchos se ofenden, hermano, cuando uno dice así. Yo muchas veces en mi oración digo así, Señor, perdóname porque soy bien burro. Tienes que enseñarme con palitos y con bolitas, porque, Señor, si no, no te entiendo. Ten misericordia de mí, no te desesperes, Señor. Enséñame, ayúdame. Señor, soy torpe. No, hermano, ¿cómo dice que usted es torpe? Usted es un hijo de Dios. Nunca se le olvide que usted es un hijo de Dios. No, hermano, no se me olvida que soy hijo de Dios, por gracia de Él, por amor de Él, por su bondad, por su benignidad. No se me olvida que soy un hijo de Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Necesita que todo el tiempo su padre lo provea, le enseñe, lo discipline, lo lleve de la manita, porque si no se pierde. Me recuerda tanto eso, mi hermano. Lucas 18, pero ahorita lo vamos a leer en la traducción, Reina Valera. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 y 14, con el puro subtítulo, mi hermano. Ahí está, parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Cuál es aquí? Dice el versículo 14, para resumirlo, ya te lo resumí, mi hermano. Dice, os digo, el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. Él fue por el motivo correcto que se va a la casa de Dios, por la razón correcta a la casa de Dios. ¿Qué pasó? Recibió la bendición del Altísimo. ¿Cuál es esa bendición? Este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué es lo que hacía Pablo? Se enaltecía. Cualquiera que se enaltece será, porque solamente hay un alto, el Altísimo, solamente Él. Y el que se humilla, ¿qué, mis hermanos? Será enaltecido. Hay bendición en humillarnos, hermano, delante de Dios. Hay bendición en ser humildes. Hay bendición en ser mansos. Hay mucha bendición en los atributos que Dios espera que nosotros poseamos al escuchar su palabra. Muchísima bendición. Pablo carecía de todo eso y Dios tuvo que tratarlo. Si nosotros carecemos de algo, Dios nos va a tratar. Y aunque nos lleve al hospital, aunque nos tire en cama, aunque nos agradezcámoslo, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Gloria a Dios, mi hermano. Hasta ahí vamos a dejar la enseñanza porque ya no hubo tiempo. Es un tema, yo pensé que sí lo iba a alcanzar a abarcar, pero intenté ser lo más breve que pude, mi hermano, para poder entender esta parte escritural donde dice el encuentro de Pablo. ¿Con quién?
con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Por qué no te pones de pie?